Ahora sí, qué bueno que me lo recordaron. Muchas gracias. Em, bien, entonces les decía que hay una relación estrecha entre la lógica y la computación. Y es una relación histórica y es una relación práctica. Eh, entonces vamos a ver un poco que la lógica lo que hace, pues es simplemente es un lenguaje formal, más la computación en cierta forma es un lenguaje formal, y la lógica nos va a dar herramientas para describir estos lenguajes formales y para analizarlos. Ujú. Hay varias áreas de la computación que tienen una relación estrecha con la lógica. Aquí voy a abordar brevemente algunas, aunque en realidad la relación es mucho más amplia. La programación lógica, que es un paradigma de programación que fue muy importante en el pasado y que sigue siendo importante en la formulación de problemas, sobre todo en el área de inteligencia artificial. Bases de datos, esto no tengo que decir que es importante, obviamente lo es. Aquí voy a presentar un modelo muy simple de una base de datos. Los sistemas expertos y representación de conocimiento, que son cosas que son muy populares. Hay muchísimas aplicaciones ahora en esto, aunque la forma en que estos sistemas expertos se construyen es muy distinta a como se hacía en el pasado. La lógica solo es una parte, un componente, no es necesariamente el más importante en la actualidad, pero sí suficientemente importante como para que valga la pena hablar sobre esto. Y por supuesto, la lógica tiene aplicaciones a otras ciencias y esas aplicaciones suelen estar mediadas por técnicas computacionales, es decir, no es que ustedes se van por un lógico al Instituto de Investigaciones Filosóficas y le dicen, oye, ¿sabes? Quiero que me ayudes a trabajar en esta base de datos de ARN. Y le dice, sí, como no, lo voy a hacer. No, generalmente es alguien que tiene la capacidad de pasar de los conocimientos lógicos abstractos a alguna representación que les es útil eh, a la persona que está haciendo trabajo en ingeniería genética, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esas razones que suele estar mediada por un experto en computación. Ujú. Bien, no, yo creo que esa pregunta ya se la hicieron, por supuesto, y la respuesta puede ser la pregunta es, por supuesto, ¿qué es la lógica? Y la respuesta puede ser, pues, desde un tema muy aburrido que tengo que ver para poder sacar la carrera de computación, hasta una respuesta más interesante que tenga que ver con cuál es el contenido de esta materia, ¿no? El contenido de esta materia, por supuesto, es tratar de razonar, o más bien de entender cómo se razona, pero no desde una perspectiva humana, filosófica, abstracta, sino una perspectiva más concreta. Voy a pedirles una pausa, por favor, porque me acaba de avisar Zoom que ya tiene lista la grabación de la clase anterior. Entonces voy a guardarla aquí en mi página. Entonces, permítanme un momento, por favor. Bien, pues creo que esto va a tener que esperar. Perdón, les había dicho que mi experiencia con Zoom era bastante más primitiva. Entonces, esto se muestra que no pude grabar el video de la clase anterior. Entonces, em, pero bueno, no quiero interrumpir más esta clase. Vamos a seguir y después veo cómo resuelvo ese problema. Eh, Les decía que la idea entonces aquí es que nos fijamos no en el contenido del razonamiento, sino en la forma en que se hace. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso clásico. Este ejemplo aparece en todos los libros de texto. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Eh, es un ejemplo pues bastante trivial. En realidad yo lo utilizo el lenguaje que utiliza todo el mundo, pero debería actualizarlo. Todas las personas son mortales, o que es una persona, que yo creo que es una forma mucho más correcta, inclusiva de hablar ahora. Entonces lo voy a cambiar para la siguiente versión de las láminas. Pero el punto es que se dan cuenta que uno lo ve, el razonamiento tal y como está, y dice, bueno, claro, esto está bien, ¿no? Pero ¿por qué está bien? Está bien porque tenemos, por nuestro conocimiento de las personas, de los seres humanos, porque hemos visto la muerte, porque pues Sócrates era amigo de nuestro
tatarabuelo y sabía algo sobre él o no. Bien, por ejemplo, tengo aquí este otro razonamiento que me dice lo siguiente. Las premisas son todos los bologobos son misófilos. El Jabberwock es un bologobo y por lo tanto el Jabberwock es un misófilo. A lo mejor algunos de ustedes saben qué es el Jabberwock. Eh, si no, pues es un monstruo mítico que aparece en un relato de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo es exactamente el Jabberwock? No lo sabemos porque sus descripciones se basan en términos como estos, bologobos, misófilos, etcétera, 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 que son palabras que Carroll inventó, que seguramente él mismo no sabía el significado, porque no importaba el significado. La idea de su relato era pues construir algo que nos diera la impresión de ser un relato épico de una lucha contra un monstruo sin que en realidad tengamos idea de qué está pasando. Entonces, el punto es que no sé qué es un misófilo, no sé qué es un bologobo, y sin embargo lo que sé es que este razonamiento es correcto. La conclusión de que el Jabberwock es un misófilo es correcto, y es exactamente por la misma razón por la cual sé que Sócrates es mortal. Porque estos razonamientos mantienen la misma forma. Hablamos aquí de una clase completa que tiene una propiedad, hablamos de una entidad que pertenece a esa clase y finalmente entonces pues debe tener la propiedad que tienen los integrantes de la clase. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Perdón, oí por acá un ruido, supongo que alguien quiere decir algo o no. ¿No? Bien. Entonces continúo. Eh, La lógica entonces pues se fija en la forma de los razonamientos más que en su contenido. Ajá. Aquí vamos a tener un ejemplo más de un lenguaje lógico para podernos fijar en la forma nada más de los razonamientos. Tenemos que pensar entonces que el lenguaje lo dividimos de distintas maneras. Por un lado tenemos una sintaxis y la sintaxis lo que hace es decirnos qué cadenas de símbolos pertenecen al lenguaje. Ajá, y vamos a tener una semántica que nos dice qué quieren decir esos símbolos, es decir, es ahí donde hacemos la relación con el mundo exterior, entre comillas, porque a veces lo relacionamos con otro lenguaje simplemente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo fórmulas del cálculo de proposiciones que ustedes seguramente ya conocen, P implica Q, ajá, esa es una fórmula, y tenemos aquí otra cadena, implicación P paréntesis, que pues está formada por símbolos muy parecidos a los que están aquí, pero que no es una fórmula de cálculo de proposiciones. Vamos a ver reglas aquí que nos permitan decir por qué esta sí es una fórmula y por qué esta de acá no es una fórmula. Y la semántica nos dice cosas como que, a ver, mira, por ejemplo, el símbolo P se relaciona con esta proposición. México perdió con Italia. Es una proposición futbolística. La proposición Q, pues es del mismo estilo. México le ganó a Croacia. Este ejemplo, como pueden darse cuenta, ya es de hace varios mundiales. No sé cuándo jugó México con Croacia, pero el punto es que aquí tenemos esta fórmula que es no P y Q, que significa México no perdió con Italia y le ganó a Croacia. Bien, esta es una situación fantástica, por supuesto, ¿no? No tiene por qué estar anclada en la realidad, sino que simplemente nos dice que estamos diciendo sobre la realidad utilizando un lenguaje formal. Hay un tercer componente de los sistemas lógicos que son las reglas de derivación, cosas como estas, vean, que nos dice, mira, aquí tenemos unas premisas, P implica Q y P, y de ahí podemos extraer la conclusión Q. Más adelante voy a explicar bien cómo funciona esto, pero seguramente ustedes han visto algo similar en cursos previos, ¿no? Vamos a ver todo eso, estos tres componentes, sintaxis, semántica y sistemas de demostración. ¿Qué tiene que ver esto con las computadoras? Una primera relación es que hubo problemas lógicos importantes que llevaron a la invención de algunos de los formalismos más importantes de la teoría de la computación. El origen de estos problemas lógicos lo podemos rastrear hasta Leibniz en el siglo XVIII, que planteó la idea de construir un lenguaje que nos permitía formalizar el conjunto del conocimiento humano y después utilizar este lenguaje junto con una herramienta de cálculo que nos permitía resolver discusiones sobre qué queremos decir y cuál es la proposición correcta. Este es un sueño obviamente inalcanzable, pero bueno, lo que pensamos ahora todos. Y probablemente Leibniz pensaría lo mismo en la actualidad. Pero una versión más limitada de este sueño
fue desarrollada a su extremo por parte de David Hilbert, un matemático del siglo XIX y XX, que pensaba que, pues al menos en el terreno de las matemáticas, podríamos formalizar todas las matemáticas utilizando un lenguaje lógico y después utilizar algún tipo de cálculo para determinar, dando una teoría matemática formalizada, así cuáles enunciados eran teoremas de esa teoría y cuáles no. Entonces aquí tenemos a Leibniz, que ustedes seguramente hayan visto en alguna otra ocasión, y si no, pues aquí está esta representación, con las pelucas que estaban de moda en la época. Leibniz con una ropa ligeramente distinta, no se vería tan fuera de lugar una banda de rock pesado actual. Eh, Tenemos a Hilbert, que ese sí se vería fuera de lugar en una banda de rock pesado. Por supuesto, Hilbert era alguien pues más austero que Leibniz. Hay muchas anécdotas sobre su austeridad en el vestir. Eh, y pues Hilbert era un matemático muy importante, era una especie como de guía de otros matemáticos en esa época, fue presidente de varias sociedades y tiene un discurso famoso en el que explicó cuáles eran las metas de las matemáticas desde su perspectiva en el futuro, y muchos de esos problemas siguen siendo fuente de inspiración para matemáticas posteriores. Bien, en particular, Hilbert formuló esta pregunta: ¿podemos responder siempre si un enunciado es válido por medio de un procedimiento efectivo? ¿Qué quiere decir con esto? Un enunciado es, estamos pensando en una fórmula del cálculo de predicados, que es un lenguaje lógico, de la cual sabemos su significado. Le hemos asociado una semántica que nos habla de una teoría matemática. Y lo que queremos saber es si, bajo cualquier interpretación de esos símbolos, la fórmula sigue siendo verdadera. Ahora, queremos saberlo utilizando un procedimiento efectivo. Esa es la tercera parte de las cosas que están aquí. Tenemos entonces el enunciado, ya lo expliqué. Expliqué la validez, que es invariante con respecto a interpretaciones de los símbolos. Y procedimiento efectivo, la idea de Hilbert. Permítame, ¿alguien quiere entrar a la clase? Ahí está. La idea de Hilbert es que un procedimiento efectivo es una receta de cocina expresada por medio de un lenguaje que utiliza un número finito de símbolos y que por medio de un número finito de reglas nos dice cuál es el problema y cómo llegar a la solución. Y que este procedimiento es infalible, es decir, una vez que nos embarcamos en él, eventualmente, más bien a la larga, nos va a decir sí o no. Eso es un procedimiento efectivo. Ahora, la idea de procedimiento efectivo es, pues, Hilbert la planteó en estos términos de lengua natural, él escribió en alemán y pues lo dijo en alemán, obviamente, ¿no? Pero la idea es, ¿cómo podemos formalizar esto? Esa es una noción todavía muy vaga. Y entre otros, Alan Turing nos dio una respuesta de cómo se puede formalizar la noción de procedimiento efectivo, y su respuesta se basa en un modelo matemático que se conoce como la máquina de Turing, en su honor. Otros que nos dieron respuestas distintas son Alonzo Church, que en realidad es el primero que hizo una propuesta de un modelo matemático que ahora conocemos como cálculo lambda. Otro más fue Emil Post, que nos dio unas reglas combinatorias para lenguajes, que es algo relacionado con lo que ahora llamamos gramáticas formales, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que todos estos matemáticos lo que hicieron fue formalizar la noción de procedimiento efectivo y, como suele ocurrir en matemáticas, ya una vez formalizada la noción, demostrar que la propuesta de Hilbert era imposible de llevar a la práctica, que no se puede resolver estos problemas. En mi curso de autómatas voy a abordar por qué es así. Permítanme. El fantasma de mi estudio tiró algunos libros, entonces ese es el ruido que se escuchó. Perdonen por la interrupción. Les decía que eso suele ocurrir muchas veces en matemáticas, que alguien tiene una idea genial y con esta idea genial lo que demuestra es que pues, lo que estábamos haciendo no sirve, ¿no? Antes de Turing, Kurt Gödel ya había hecho lo mismo con otra parte de la propuesta de Hilbert, y bueno, pues Turing digamos que le dio la puntilla. La respuesta de Turing y compañía es tan general que de hecho la respuesta de la demostración de Gödel se puede obtener como un corolario del planteamiento de Turing. Así que, que realmente es un resultado muy, muy general. No podemos tener estos procedimientos efectivos que nos digan
qué enunciados son válidos y por lo tanto la idea de tener una maquinita a la que por un lado limitamos con teoremas y con un candidato, perdón, con axiomas y por otro lado con teoremas, candidatos a teoremas y por el otro lado sale la respuesta sí o no, si es un teorema o no es un teorema. Esas máquinas no solo no existen, nunca van a existir. Esa es la cuestión. En la parte positiva es que Turing y compañía nos dieron modelos matemáticos de lo que es una computadora. Entonces, pues la lógica, incluso cuando falla, nos da resultados de gran valor. Este es Alan Turing. Y pues muy poco lo que vamos a ver el curso va a estar relacionado directamente con él. En autómatas veo más, pero el punto es que vamos a seguir su inspiración, ¿no? Utilizar la lógica para escribir problemas computacionales. Aunque ahí fue un poco al revés, utilizar la computación para describir problemas lógicos. ¿Cómo vamos a hacer? Pues primero vamos a ver cosas como la descripción de sistemas formales, como los lenguajes de programación, utilizar estas descripciones para poder analizar la sintaxis y la semántica de los lenguajes de programación y todavía más importante, estas formalizaciones nos van a permitir hacer algo que se conoce como especificación y verificación de programas, que es poder describir en términos formales qué espera uno de un programa y no en términos vagos como, mira, quiero un programa que me busque en esta base de datos de Tinder y me diga cuál es la persona ideal para mí. No, algo que se puede expresar en términos de un lenguaje afín al álgebra, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, también queremos que ese mismo lenguaje nos permita decir, mira, ya de esa descripción que tú me diste de lo que quieres, el programa que desarrollaste efectivamente cumple con esa tarea. Esa es la verificación formal de programas. Entonces, la lógica nos va a servir para esto. Les saco aquí algunas láminas. Salvo esta, vean, este es un ejemplo de un lenguaje que se conoce como ternas de Hoare, por un computólogo británico, Anthony Hoare, que lo que hace es expresar por medio del cálculo de predicados qué condiciones queremos que se cumplan antes de ejecutar un programa. Por ejemplo, aquí estamos pidiendo que la variable x esté guardado en 0 y por otro lado que la constante n tenga un valor que sea mayor o igual a 0. Y nos dice que esperamos al final. Aquí estamos esperando que en la localidad de memoria llamada R esté guardado el factorial de un número. Y esperamos que esto ocurra, por supuesto, después de ejecutar el programa P. Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer con lógica. Bien. Y entonces la verificación de programas consiste en ver si estas condiciones se cumplen. Dada la condición inicial, se ejecuta el programa, podemos asegurar que se cumple entonces la condición final. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Uno puede decir, ya, yo programo muy bien sin hacer nada de esto. Yo soy ingeniero de la programación, me planteas un problema y en 5 minutos te puedo plantear un programa que lo resuelve. Y efectivamente hay gente muy talentosa para programar. Algunos somos muy limitados. Yo reconozco que mis dotes como programador son restringidas, pero hay gente que puede resolver cosas muy bien. El punto es que si confiamos en que pues sea así, sea porque pues algunos son geniales para hacer las cosas, pues estamos en otro terreno, ¿no? Estamos en el terreno del arte, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, si ustedes le dan 5 minutos a Nasefi Muta, a una violinista que admiro mucho, para que prepare, se acuerde de cuando, no sé, de cierta sección, de una fracción de un concierto para violín de Beethoven y que lo puede interpretar en los próximos 5 minutos, pero no le va a salir tan mal, ¿no? Porque ya tiene mucho talento, tiene mucha práctica, ya lo ha tocado antes, ¿no? Pero si le sale mal, pues lo único que va a ocurrir es que nuestros oídos van a sufrir un poco en las notas que no le salgan bien, ¿no? Pero imagínense que no estamos hablando de algo así, sino de una aplicación de la computación. Este ejemplo es un ejemplo histórico, el número 1. Bueno, los dos son ejemplos históricos, pero quiero detenerme en este, que además pues está de moda, ¿no? Porque hubo accidentes muy trágicos en el 17, 18, me parece que en el 19, relacionados con problemas similares. En particular, en el Boeing 737, Boeing siempre está en el corazón de los accidentes derivados de sistemas de cómputo. En el 737 había un error de programación en el control del avión.
El sistema estaba programado para hacer ciertas cosas cuando en el momento del despegue se alcanzara la velocidad una velocidad mayor a 60 nudos y otras cosas antes de 60. La idea es que al alcanzar esta velocidad, pues había condiciones para el despegue. Y después de alcanzarla, pues uno asumía que probablemente se había despegado, se podía verificar si había ocurrido eso y entonces el momento de replegar eh, los trenes de aterrizaje. Entonces, estos sistemas funcionan con mecanismos que lo que hacen es monitorear la velocidad y generalmente el monitoreo se hace con sistemas analógicos que miden la resistencia del viento, ¿no? Y cosas así. Entonces, estos monitores pues están midiendo constantemente, pero pues rara vez dan una medición exacta. A veces nos dicen, mira, estoy en 59.9 o estoy en 60.1. O sea, rara vez el sistema decía 60 nudos. Pero cuando el sistema decía 60 nudos, como el programa decía qué hacer antes de 60 nudos y qué hacer después de 60 nudos, pero no decía qué hacer exactamente en los 60 nudos, pues se apagaba el motor del avión. Así de simple. Entonces, pues se imaginan que esa es una situación de gran riesgo. Eh, eso ocurría pues porque pues algún genio de la programación pensó que bastaba con que escribiera un programa que hiciera estas cosas. En los accidentes que tuvo el 700, ¿qué fue? Estos que hubo se estrelló uno en Etiopía y después no me acuerdo dónde se estrelló el otro, creo que en Egipto. Esos dos accidentes en los que murieron todos los pasajeros, eh, se debieron a que el sistema que construyeron para controlar el avión hacía que en ciertas circunstancias se anulara el control humano sobre el vuelo y entraba en operación un sistema automático, pero el sistema automático tenía instrucciones equivocadas para ciertas condiciones. Es decir, en general funcionaba bien, pero no siempre. Y entonces, pues, cuando no funcionaba bien, lo que ocurría es que el, se le ordenaba al avión, la computadora le ordenaba al avión descender prácticamente en picada. Y si esto ocurría cuando ustedes acababan de despegar, pues había muy poco espacio para que los pilotos accionaran los sistemas que desconectaban el piloto automático, que ellos pudieran tomar el control del avión antes de que se estrellara. No sé cuántos muertos hubo, creo que como 110, 120 cada uno de los aviones. Entonces ahí está. Vale la pena hacer una verificación más allá del simple ejercicio de confianza de que yo sé programar y como sé programar, pues no verifico formalmente. Otro ejemplo que se costó dinero, pero afortunadamente no costó vidas, fue el Skylab, un laboratorio espacial que construyó Estados Unidos cuando todavía tenía la vanguardia en estaciones espaciales, que perdió hace muchas décadas. Este sistema lo que hacía era pues ajustar su trayectoria utilizando paneles solares. Sin embargo, estos ajustes son muy limitados porque los paneles solares de aquella época pues tenían muy poca energía. Los de ahora tampoco es que sean tan buenos, pero son mejores. Pero el caso es que monitorearon la trayectoria de esta estación espacial y con esta trayectoria se desviaba más allá de cierto rango entonces accionaban los motores que dependían de los paneles solares para poder rectificar la trayectoria. Había un error en las variables que se utilizaban para medir la trayectoria. Una de ellas era de tipo real y iba a ser de tipo entero o viceversa, no me acuerdo. Pero el caso es que se fueron acumulando errores y por este problema de que la variable no era el tipo correcto, y llegó un momento en que cuando se dio cuenta que la trayectoria no era la correcta, la potencia de los motores impulsados por paneles solares no era suficiente para rectificar la trayectoria. Entonces entró en una trayectoria descendente y se estrelló en Australia en medio de la nada, afortunadamente, pero se perdió una estación muy valiosa. Entonces la lógica nos puede permitir con muchas ocasiones demostrar que esto no es el caso, que nuestros programas van a cumplir las condiciones adecuadas. Y esto se puede hacer por muchos tipos, como ya les había dicho antes, utilizando la verificación de programas, pero también por otros sistemas que se dan verificación de modelos. Aquí vamos a ver un caso de verificación de modelos que espero que les parezca interesante, porque además se utiliza en cuestiones de genética.
Voy a saltarme esto para avanzar un poco más, pero nada más aquí menciono rápidamente que, pues no nada más los teóricos lo están utilizando, incluso Microsoft también lo está haciendo. Lo utiliza, no sé si lo aplique. Y mi experiencia reciente con Windows 11, que afortunadamente yo no lo tengo instalado, pero gente en mi entorno sí, es que no lo están haciendo, ¿no? Windows 11 funciona peor que Windows 10 y eso ya es mucho decir, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Ya había mencionado programación lógica, bases de datos, sistemas expertos y representación de conocimiento, entonces creo que puedo avanzar. Nada más les doy un ejemplo de programación lógica para los que nunca se han enfrentado a programación lógica. En programación lógica lo que ustedes hacen es expresar por medio de fórmulas de cálculo de predicados, que probablemente ya vieron en su curso de estructuras discretas, un programa. Un programa aquí, por ejemplo, es esto, es una descripción de la función factorial. Estamos diciendo que el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, y después les damos una regla para calcular a partir del factorial de x, que va a ser el número y, el factorial de x más 1. Aquí está x más 1, pues es factorial de y, es y por x más 1. Y después ustedes le preguntan al sistema, oye, ¿cuál es el factorial de 3? Y el sistema lo que hace es utilizar un demostrador de teoremas implícito para concluir que el factorial de 3 es 6. Bastante bien, ¿no? No hay que pensar en loops, en whiles, en todas esas cosas. Aquí el sistema, con base en la descripción lógica, nos da un cálculo computacional, ¿no? Entonces es bastante elegante, es una forma muy elegante de programar. Pues vamos a hablar un poco de este tema, bueno, más que un poco, vamos a ver una parte de esto en el curso. Para bases de datos, lo que vamos a ver es, pues, tomar una base de datos típica, por ejemplo, aquí tenemos una entrada en lo que será una base de datos de la facultad. Aquí tengo que tener como profesor, no investigador, esta lámina necesita una actualización, pero bueno, estoy aquí en la una. Y entonces lo que hacemos es que nosotros, utilizando un demostrador de teoremas implícito, podemos extraer información de la base de datos. Y la extracción de la información equivale a demostrar la existencia de un teorema del cálculo de predicados. Entonces, nuevamente es lógica en el fondo. Bien. En inteligencia artificial, pues estas cosas se utilizan mucho. La inteligencia artificial ahora es muy diversa, no solo utiliza lógica, utiliza otros sistemas, pero todavía hay muchos sistemas basados en lógica y lo que hay sobre todo son sistemas híbridos que combinan cosas que se basan en ciencias de datos, con cosas que se basan en programación lógica, con cosas que se basan en redes neuronales. Todas estas cosas están combinadas, pero digamos que lo que atañe a esta materia y lo que atañe a mi conocimiento tiene que ver con la parte de lógica. Espero que en un futuro pueda presentarles también algo de ciencias de datos, que es un área a la que me están tratando de jalar, aunque todavía no tengo trabajo. Entonces, cuando haya algo, pues lo presentaré en un curso, en uno de mis cursos. Entonces, esto es lógica aplicada. Y eso es el tipo de cosas que vamos a ver aquí. Yo tengo particular interés, por ejemplo, en la lógica aplicada a concurrencia y voy a hablar algo sobre esto. La concurrencia es una perspectiva de la computación en la que uno piensa que los sistemas computacionales no actúan de manera secuencial, es decir, no uno le cede amablemente el turno a uno para que trabaje y concluya una tarea y después toma su turno, no. Generalmente están actuando al mismo tiempo, supervisando distintas partes de un mismo sistema, el teclado, la pantalla, el mundo exterior que nos mandan señales por internet y con todas estas interacciones tratan de llegar a una tarea común. A veces es muy difícil verificar que estas interacciones se dan de manera correcta. Bien, entonces vamos a ver un poco de eso también en el curso y voy a ver, porque me parece que esto es interesante, algunas aplicaciones a biología. Esto es un trabajo que desarrollé un tiempo breve con David Rosenbluth de Linux. Él ha seguido trabajando en esto y si alguien tiene la oportunidad de acercarse a uno de sus cursos, son temas muy interesantes, hay mucho espacio de investigación aquí. Entonces voy a ver cosas muy básicas, pero para que tengan una idea de qué cosas se hacen en el área. Entonces, pues aquí está, la lógica no es una cuestión teórica que ustedes tengan que superar lo antes posible, sino que también es una herramienta que les va a servir para el desarrollo de mejores sistemas computacionales. Bien, entonces me detengo aquí. No sé si hay preguntas sobre el contenido del curso. ¿No? Adelante. Todo bien.
¿Todo bien? Bien. Entonces, miren, déjenme compartir entonces el archivo de el temario para ver las partes más técnicas. A lo mejor ahí hay preguntas. A ver, es este. Ya está. Se ve una hoja que dice lógica computacional, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, pues ustedes ya vieron este material a la hora de que revisaron la página. Está ahí. Simplemente, pues vean que el curso está dividido en 6 partes. Va a haber una serie de ejercicios por cada una de estas 6 partes que les van a servir para que junto con los ayudantes, no sé si estén conectados, por cierto, si están ahorita se los presento. Eh, pues vayan repasando lo que se hace aquí, vayan resolviendo cosas, prepárense para las tareas. Las tareas van a ser solo 3, una por cada 2 temas. Son tareas exámenes. No cuento con infraestructura ni la ayuda humana suficiente como para hacer exámenes en línea. Entonces vamos a hacer tareas y las tareas lo que van a verificar es que ustedes hayan pues aprendido lo suficiente. La idea es que ustedes aborden las tareas por su cuenta, cada uno de ustedes de manera individual, las tareas se van a calificar así individualmente y al final puedan demostrar que pues resolvieron los ejercicios. Ahora, yo entiendo que siempre es bueno intercambiar información, entonces voy a tomar una perspectiva agnóstica sobre cómo adquirieron el conocimiento que está en su tarea. Es decir, a mí no me importa si ese conocimiento lo adquirieron eh, pues leyendo los libros y los libros que voy a recomendarles y las láminas, o si fue en intercambios con sus compañeros que les explicaban los temas, eso es indiferente. A mí lo que me interesa es que aprendan, ¿no? Incluso si alguno de ustedes los obtuvo por la revelación mística del mismísimo Buda, no me preocupa. Ajá. Lo que quiero es que en las tareas que ustedes puedan aplicar esos conocimientos y la forma que voy a verificar que pues ustedes leyeron o platicaron con el amigo correcto o que Buda de veras les dio las respuestas correctas es por medio de una réplica. Nos entregan su tarea a mí y a los ayudantes, las calificamos y después hay una sesión en la que yo les hago preguntas sobre sus respuestas. Si ustedes pueden explicar y defender exitosamente sus respuestas, pasaron la prueba. Le digo, no importa cómo hayan adquirido ese conocimiento, lo tienen. La réplica debe establecer eso. Pero si no, entonces pues voy a asumir que no es así, que no tiene el conocimiento adecuado y eso se va a reflejar en su calificación, que no sería entonces la de la calificación provisional que van a recibir después de que les califiquemos su tarea. Por decir algo, ustedes obtuvieron un 8, pero en la réplica pues no pudieron contestar las preguntas, su calificación va a descender. Esa es la situación. Así que yo les aconsejo que no importa cuál sea la fuente del aprendizaje, que haya un aprendizaje, ¿no? Que puedan contestar correctamente. ¿Qué prerequisitos hay para, perdón, requisitos es un barbarísimo, ¿no? Requisitos hay para esta materia. Pues será de conjuntos básicos que supongo que todos llevaron a álgebra superior, entonces ahí aprendieron lo que hace falta para esta materia y mucho más, así que no se preocupen. Preferentemente estructuras discretas, pero si alguno de ustedes no ha probado el curso y no está seguro que se aprendió ahí, no se preocupe. No es indispensable. Aquí voy a repetir muchas cosas que se vieron ahí. Yo tengo una propuesta, de hecho, para el plan de estudios en la que se suprime una de las 2 materias, esta o estructuras discretas, a ver si algún día me lo acepta la facultad, pero por lo pronto se repite. Entonces, vamos a un ritmo más rápido, pero se van a repetir algunas cosas que vemos ahí. Y idealmente que sepan programar en lenguaje imperativo. No es lógico o funcional. No es estricto, desde luego, si alguien no sabe hacerlo, pues no hay problema. La materia ya no es optativa para matemáticos. Antes tenía matemáticos aquí, entonces, pues los matemáticos ya no se pueden inscribir desafortunadamente. Me parece siempre que una materia en la que hay gente de distintos lugares, de distintas carreras es mejor. Pero creo que solo hay computólogos. Pero si hay alguien que esté de oyente, y oyente auténtico, es decir, no alguien que esté inscrito para un extraordinario largo, alguien que simplemente esté aquí porque quiera saber de estos temas, es bienvenido, incluso si no sabe programación. Ajá, entonces nada más en algún momento hace algo que no entienda, me puede decir, ¿sabes qué? No sé de qué estás hablando. O si les fue mal en sus cursos de programación, no se preocupe, no les voy a preguntar de qué manera construir una lista con apuntadores. O sea, son cosas mucho más básicas.
Bueno, el método de trabajo ya lo expliqué, el curso va a ser en línea, no es obligatorio asistir a la clase. Es decir, si ustedes prefieren ver videos después, no tienen que conectarse ahora. No sé si donde estén tomando la clase, a lo mejor es su casa, a lo mejor es un lugar público, a lo mejor comparten la conexión con muchas personas, a lo mejor no hay mucho espacio para tomar una clase sin interrupciones. Eh, entonces, si para ustedes les queda mejor ver el video, nada más que aprenda cómo bajar videos en Zoom, porque hace rato fallé, entonces espero que no tenga el mismo problema. Una vez que los tengan en un sitio, ustedes pueden bajarlos y verlos en lugar de asistir a la clase. Y también para el que sea más autodidacta, ni siquiera eso hace falta. Lo que yo voy a explicar aquí es material que está en las láminas y es material que está en los libros de texto que estoy presentando. Entonces pueden ir directamente a esos materiales y saltarse las clases. No hay problema. Va a haber 3 tareas de exámenes, ya lo dije. Las tareas van a contar el 80% de la calificación y va a haber prácticas de laboratorio. Ahí le voy a dejar a Emiliano, el ayudante de laboratorio, que decida exactamente cómo van a ser estas prácticas. Hay un horario ya fijo. Si él quiere grabarlas también, pues está bien, podría ser de esa manera, pero le doy libertad para que él decida. Valen el 20% de la calificación y la idea es programar algunas de las cosas que vemos aquí. Les decía que no, la idea es que tampoco dependa de que conozcan lenguajes de programación muy especializados. Programación lógica va a ser una de las prácticas, por supuesto, y aquí se va a aprender de cero. Entonces no hay problema, ¿no? Los libros de texto, miren, no tengo un solo libro de texto, a diferencia de Autómatas que el Coursera era el libro ideal. Aquí voy a ver cosas que están dispersas en todos estos libros. Si alguien quiere concentrarse en uno, este probablemente es el que tiene la intersección mayor con el curso. El de Clark y Steve Reeves, que se llama Logic for Computer Science. Ahí está la mayor parte del material del curso y es gratuito además, ustedes lo pueden bajar. Yo voy a hacer un directorio con parte de este material también, por si alguien quiere utilizarlo, dado que las bibliotecas están cerradas. Voy a poner parte del material del curso ahí por tiempo limitado. Otro texto que tiene también material del curso es el Galileo de Logic for Computer Science. Galileo acaba de sacar una nueva edición que no es gratuita. Yo voy a poner en este repositorio una versión previa de Galileo que había puesto a disposición gratuita de todos. Lo que pasa es que ya consiguió, yo creo que está muy bien que lo haya conseguido, un nuevo contrato de publicación y por lo tanto el nuevo texto no puede ponerlo gratuitamente. Pero el otro es muy parecido. Vamos a ver. Pero les decía, solo un tema viene de aquí del Galileo, un tema viene de este libro de Coursera. Este libro, que sé que está circulando en internet, y me parece que está en Biblioteca Digital de la UNAM, también es muy útil, el Hub. Y este otro de acá no tiene todos los temas del curso, pero la parte de lógica más pura sí está, y este es gratuito. El Open Logic Project, esta es una liga directa, por si quieren verlo, y este no está circulando por ningún lado, no puedo hacer material. Hay unas cuantas cosas que voy a tomar aquí del Handbook of Theoretical Computer Science, pero si alguien no tiene acceso a él, no hay problema. Todo el material que voy a tomar de aquí está en las láminas. Ahora sí, preguntas sobre esta parte del curso, sobre la parte práctica. Profe, ¿qué lenguaje de programación se verá? ¿O eso lo decidirá el ayudante? Miren, se va a ver algo de Prolog. Él va a tener más libertad y vamos a hacer algo de programación funcional seguramente, entonces supongo que va a ser algo de Haskell, para tener una práctica. La parte que le voy a dar más libertad es algún sistema para verificar lógicas modales o cálculo mí. Es probable que vea o bien la Concurrency Workbench de Edimburgo o algo más avanzado. Entonces, atentos a eso, pero él en la primera oportunidad les va a explicar todo esto. Entonces, propiamente programar solo va a ser Prolog y un poco de Haskell, va a ser sobre todo verificar. Y eso va a ser con la Concurrency Workbench, que es una herramienta muy antigua, o con algún otro sistema de verificación de lógicas modales. ¿Alguien quiere decir algo?
¿No? Bien. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Sí. Yo, profe, por ejemplo, si tenemos una bibliografía diferente que no está, por ejemplo, en su, en, en su PDF, le podemos mandar el título de los libros y usted nos podría decir más o menos si sí va acorde a, para complementar lo que nos da. Sí, claro, claro, claro. Miren, esta lista no es exclusiva, por supuesto. No, la idea es que copiara todo en una página, entonces por eso puse solo estos textos. Y es de los que yo he tomado cosas No directamente. mames, ya. Pero hay muchísimas cosas en lógica, ¿no? Algunos de sus compañeros dejó el micrófono prendido y nos dejó oír una expresión un poco florida, entonces, por favor, micrófono apagado. Eh, Les decía entonces que hay otros textos. Envíenme los que quieran. Todo el material que cubro aquí es bastante estándar, entonces casi seguro les van a escribir esos textos. Lo que puede cambiar es la notación. Ese es un problema que pasa en todos los formalismos, ¿no? Es que algunas personas utilizan una notación y otras utilizan otra notación. En las materias más puras de matemáticas como álgebra, conjuntos, cálculo y demás, la notación está muy consolidada. En lógica hay mucha variedad porque es una comunidad muy diversa. Hay filósofos, matemáticos y computólogos y a veces cada quien usa su propia notación. Pero salvo eso, seguro te va a servir. Pero mándame la lista, cómo no, yo la comento. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el chat están preguntando si las entregas de las prácticas y de las tareas son individuales. Ajá, bien, son individuales, sí. Perdón que no ve el chat, les digo que apenas estoy practicando con Zoom, yo usaba Meet antes y tenía ya bastante práctica con él. A ver, sí, las entregas de tareas son individuales. En mis cursos previos, cuando eran presenciales en la facultad, las tareas eran en equipo y los exámenes eran individuales. Dado que no hay exámenes, entonces sí, las tareas son individuales. Ajá, a ver, déjenme ver si aquí aparece alguna otra pregunta. Aquí dice que hay un mensaje nuevo. En autómatas igual usaríamos solo Prolog y Haskell. En autómatas no hay prácticas de programación para los que están en autómatas. En el pasado yo daba prácticas de programación también en autómatas. De hecho, me parece que es mucho más directo, hay mucho más cosas que hacer ahí que acá, pero en algún momento, en algún cambio de plan de estudios, alguien que no nos consultó decidió que no se hacía. Entonces, ya no se hacen. Entonces, no, ahí no se programa nada. Bien, a ver, déjenme ver si hay más mensajes acá. Si no, por favor, adelante, pueden interrumpir, ¿eh? No, no hay problema. Digo, mientras sea de una manera cortés, alguien puede interrumpirme cuando quiera. ¿Más preguntas? Profe, ¿en el Classroom va a compartir la liga donde se suban las grabaciones? Sí, ahí voy a mandarles la liga de las grabaciones. Espero poderlo hacer como en mis cursos previos, que lo que hice fue, yo tengo un canal de YouTube para mis clases en línea, entonces voy a tratar de subir ahí los videos y en cuanto encuentre cómo hacerlo con Zoom. Y entonces les mando ahí el aviso, ya está y aparece la liga. De todas maneras, ustedes pueden buscar el canal, por supuesto, y entrar a él, ¿no? Y ver qué hay. Mis cursos previos están grabados, por cierto. Voy a ver si no rebaso la corta de espacio que tengo ahí. Voy a dejarlos por si ustedes quieren consultar cosas de cursos previos. Alguien me dice, ¿ya están todos en Classroom? ¿Todos los alumnos? ¿O qué quieres decir con esa pregunta? Ah, bien. Sí, yo traté de incluirlos a todos, pero no estoy seguro si lo conseguí porque la facultad no me mandó direcciones de correos electrónicos. Entonces yo las investigué por mi cuenta. Si alguien no está incluido, escríbanme a mi dirección de la facultad, FHQ en Ciencias, y yo los incluyo en Classroom y les mando una invitación. Ajá. Algunos de sus compañeros, ahí está Ricardo, es uno de los ayudantes. Hola Ricardo, no sé si quieres presentarte. Creo que, a ver, no sé si tiene problemas con el micrófono o yo soy el que no le puede, el que tengo que darle autorización, no lo sé. Pero bueno, Ricardo va a ser el ayudante, ya les mandó una liga, un chat de Telegram, que es el que se va a utilizar él va a utilizar para el curso, me parece muy bien. Emiliano está por ahí, por cierto, él va a ser el ayudante de laboratorio y seguramente vamos a tener ayudantes adicionales porque el curso es bastante grande. Ah, hola Emiliano, sí.
Ahorita por lo pronto yo creo que no va a haber ayudantía con Ricardo. ¿O tú quieres verlos, Ricardo, por alguna razón? A lo mejor quieres explicarles cómo va a funcionar. ¿No? Bien. Pero yo creo que sí sería bueno que se vieran con Emiliano este jueves. Sí podrás hacer ya la primera sesión del jueves, ¿verdad, Emiliano? Sí, el jueves nos vemos. Gracias. Dice alguien que sí se escucha a Ricardo, pero muy bajito. Yo no lo alcancé a escuchar, pero bueno. Ahí está. Por lo pronto el martes no habría clase con Ricardo, pero el jueves sí hay clase con Emiliano. Los demás nos veríamos el miércoles. Cualquier otra duda, como ya estamos sobre tiempo, pueden escribirme al correo electrónico. Si saben de alguien que no se haya podido conectar, pídanle por favor que me escriba al correo electrónico y veo cómo podemos resolver el problema. Si no hay más preguntas, entonces voy a terminar la grabación. Les agradezco mucho pues que hayan estado aquí. Espero que el curso sea muy productivo para todos y pues mucha suerte.